Olá, seja muito bem-vindo à Água Viva Ministério, sua igreja digital. Eu sou o pastor Darcio Y Janita, e estamos acá para mais um. conociendo más la palabra de Dios para vivir mucho más todas las promesas que Dios tiene a cada uno de nosotros. Bienvenida a usted que está con nosotros, bienvenida a usted que va a escuchar la grabación, que sea de bendición la palabra viva de este Dios como a edificar la vida de cada uno de nosotros. Sean muy bienvenidos y invitamos todos a entrar en la página web aguavivaministerio.com. Ahora nuestra nueva fase con muchas novedades ahí adelante. En nombre de Jesús, contamos con su ayuda, con su trabajo, con su apoyo, con sus donaciones también. Gloria a Dios por cada uno de ustedes, porque hasta aquí Dios nos tiene ayudado y seguimos llevando la palabra de Dios y que llegue hasta los confines de la tierra. Y invitamos también todos a entrar en la radio Vineyard, la radio con alabanzas 24 horas todos los días sin cesar, porque la palabra de Dios no puede parar en nombre de Jesús. Así es, mis hermanos, Radio Vineal, y ahí tenemos alabanzas, tenemos palabra, todo por internet y 24/7, ahí estamos juntos, ¿verdad? Amén. Alabando al Señor en nombre de Jesús. Bueno, estamos aquí tratando de las parábolas de Jesús. Ya vimos 19 de las 49 parábolas que tenemos. Tiene mucho a caminar, pero de verdad no tenemos prisa, ¿verdad? No tenemos prisa, vamos despacito estudiando cada una de las parábolas. Hoy vamos a ver la parábola del hijo pródigo. Mira, una parábola muy interesante. Vamos a ver ella en dos partes. La primera parte vemos hoy, la segunda parte vamos a ver la próxima semana en nombre de Jesús. Si Jesús no vuelve, porque si Él vuelve, nos vamos en nombre de Jesús. Invitamos a nuestro hermano Carlos a estar con nosotros para traer esta palabra. ¿Está por ahí? Ahí está él. Claro que nos vamos, hermano, y bueno, por nosotros ojalá viniera esta noche, pero Que sería bueno, ¿verdad? claro, pero por bien de aquellos que aún no han conocido la salvación, esperemos que guarde un poco más el tiempo y mientras tanto compartimos estas enseñanzas que de verdad pensaba yo, hermanos, hermano, darse un abrazo, Dios les bendiga. Pensaba esta tarde en, la verdad, el mensaje tan directo y tan actual que tienen las parábolas de nuestro Señor Jesucristo, la enseñanza que tienen, cómo tiene todo un propósito, y ese propósito está muy claro y definido, que es mostrar el amor de Dios, el perdón de Dios a la humanidad. Ahora, creo que esta parábola del hijo pródigo, hermano Darcio, eh, es una de las que define más claramente esta enseñanza, más claramente este propósito por el cual el Señor Jesús vino a la tierra, por el cual se hizo hombre. Y de verdad, Jesús nos muestra una visión diferente, una forma diferente para poder relacionarnos con Dios. Ahora, aunque fue hace 2000 años, sigue aplicando hoy en día todo esto no cambia esta forma, este mensaje, esta visión, esta enseñanza. Y creo que esto es maravilloso para todos nosotros, porque no estamos hablando de algo pasado de moda, sino por lo contrario, estamos hablando de algo que plenamente se identifica con nosotros, que plenamente nos ayuda a nosotros en nuestra vida. Así es, hermano. Mira, acostumbramos decir que la palabra del Señor está siempre viva y es siempre Amén. actual. Entonces, Billy Graham ya hablaba que la palabra del Señor es lo periódico de mañana, que ya trae las noticias de mañana. Entonces, es muy actual, ¿no? Entonces, de verdad, las parábolas de Jesús vienen para traer más enseñanza y más compromiso, ¿verdad? Claro, ahora algo que, bueno, no es sorpresa porque es el propósito de Dios, pero
cada enseñanza de Cristo, hermano, está revelada de una forma que podamos entender claramente, como lo dije, y que lo podamos aplicar a nuestra vida. Y esto es maravilloso porque si tomamos en cuenta eh, el tiempo, la forma de vida, la sociedad, eh, los descubrimientos que hay hoy en día a comparación de hace años, ha evolucionado mucho la forma de vida del ser humano comparándola hace 2000 años, pero esta palabra sigue aún teniendo esa aplicación a nuestra vida. Entonces, por eso es importante, hermanos, que nosotros conozcamos la palabra de Dios, conozcamos estas enseñanzas, especialmente de nuestro Señor Jesucristo, porque es el mismo mensaje que él enseñaba en esos tiempos, aún cuando, así como hoy, había personas a favor, personas en contra. Pero ¿qué les parece si comenzamos con la parábola del hijo pródigo? Y se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, y vamos a hacer una pequeña introducción, versos del 11 al 32, y como dijo el hermano Darcio, vamos a ver una parte hoy, la semana que entra estaremos viendo la otra, pero era importante este capítulo 15 porque tiene tres parábolas, y estas tres parábolas, la verdad que tienen eh, comparten una enseñanza, la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. Comparten una misma enseñanza, un tema predominante, un tema que es la restitución. Y si ustedes conocen estas parábolas, hermano Darcio también, hablan acerca de encontrar lo que se perdió y regresarlo al lugar donde pertenece o al lugar donde quieres ponerlo. En este caso, la oveja perdida, bueno, sabemos la historia, pero creo que la del hijo pródigo eh, nos identifica más porque muestra más el carácter humano, la sensibilidad humana, pero también el deseo, el pensamiento humano. Me parece que aun cuando las tres tienen, hermano Darcio, el tema que predomina, que es la restitución, el hijo pródigo como que refleja más eh, el carácter del ser humano, lo que somos nosotros. De verdad yo pienso que la parábola de hijo pródigo nos refleja más nuestra naturaleza, refleja más como nosotros somos, refleja más nuestra forma de vivir, nuestra forma de actuar, ¿no? La forma que pensamos, la forma que reaccionamos a las cosas. Yo pienso que la parábola que vimos de la oveja perdida y de la moneda perdida son enseñanzas buenas que el Señor nos trae, pero esta parábola de hijo pródigo es más directa a nosotros. Sí, claro, porque las otras dos, aunque habla del valor que tiene para el dueño lo que se ha perdido y el deseo de encontrarlo, de tenerlo, como hablábamos, el hijo pródigo es una enseñanza muy diferente. Ahora, el hijo pródigo creo que es una de las parábolas, hermano Darcio, más conocida dentro y fuera del cristianismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta parábola mayormente conocida por el mundo, aunque creo que muy pocamente valorada por el mundo y valorada aún por el cristiano, porque no la vemos desde una perspectiva de necesidad de amor, de perdón, de compasión, sino muchas veces la vemos de una forma diferente. Ahora el mundo igual la aplica en una ideología diferente, la cual está lejos del propósito de la parábola. Ahora, algo interesante que a pesar de la época, como ya lo hablamos en el principio,
sigue siendo un mensaje que muestra el amor, el perdón de Dios de una forma única y perfecta. Esto, hermanos, es muy importante porque si Dios vino a revelarse a nosotros, si Dios quiere que conozcamos su palabra, que vivamos su palabra, entonces tenía que hacerlo de una manera que pudiera, como lo hablamos en el inicio, aplicar a nuestra vida en todo tiempo, hoy, mañana y siempre. Una palabra viva, que es lo que es la palabra de Dios. Entonces, la necesidad del ser humano de encontrar el camino a Dios sigue latente. Ha estado siempre esa necesidad. Y Dios siempre ha estado dispuesto a llevarnos a ese camino. Ahora, especialmente el cristiano tiene que eh, ver estas enseñanzas porque son muy buenas para nuestro crecimiento, para nuestra relación con Dios. Ahora, el capítulo 15 de Lucas es el único libro que tiene esta parábola, la única fuente que tenemos, pero creo que con todo lo extenso que es esta parábola, hermano Darcio, si nos detuviéramos a analizarla y a estudiarla eh, con calma, con tranquilidad, creo que por lo menos tendríamos 5 o 6 estudios de esta parábola. Por esto es la importancia de meditar, por eso es la importancia de conocer. Ahora, todo el capítulo 15 nos da una visión amplia también de lo que pasaba en ese tiempo. Y si vemos en el versículo 1, eh, dice que se acercaban a Jesús todos publicanos y pecadores para oírle. Y el 2 dice, y los fariseos y los escribas murmuraban. Esto nos habla de la diferencia que había entre aquellos que escuchaban a Jesús. Como todos sabemos, al igual que el día de hoy, hay diferentes tipos de público, diferentes tipos de personas, algunos con el interés realmente de conocer de Dios, otros llevados por curiosidad y otros llevados más que nada eh, para tratar de desprestigiar, para criticar a aquellos que hablamos la palabra de Dios. Ahora, estos dos grupos, hermano Horacio, eran muy diferentes. Los publicanos y los pecadores, por un lado, personas normales, personas de la sociedad, de, desde el más bajo nivel hasta el alto nivel. También personas que eran aceptadas y personas que no eran aceptadas por la sociedad. Entonces, eh, los fariseos, por su parte, creo que todos conocemos quiénes eran los fariseos y los escribas. Eran religiosos, maestros de la ley. Entonces, era la gente, hermano Darcio, que rodeaba al Señor Jesús cuando habla de estas parábolas, cuando habla de estas enseñanzas, pero porque él ve la necesidad que ellos tienen de Dios y se vemos no es muy diferente a hoy. Sí, de verdad nosotros vemos los publicanos y los pecadores. Hablamos de ellos, creo que en la parábola pasada o en la antepasada hablamos sobre ellos. Y los fariseos y los escribas son los religiosos. Y hablaba ayer en el estudio que hacía en portugués, y cuando estaba en Brasil, nosotros íbamos a llevar la palabra del Señor y llevar también comida y ropa a personas que estaban en la calle. Personas que estaban en la calle porque no tenían una casa, personas que estaban en la calle porque eran drogaditos. Y, y veíamos cómo Dios tenía un amor especial por cada uno. Y nosotros nosotros no éramos mejores que ellos. Y la verdad, cuando nosotros hablamos de los fariseos y de los escribas, de aquellos que están metidos en la iglesia y la iglesia todo perfumado, la iglesia toda arregladita, con aire acondicionado, y cuando llegamos a la iglesia estamos muy apuestos, ¿verdad? Sí, sí, es. Y de verdad, usted tiene que mirar a la calle cuánta gente está por ahí. Y Jesús venía justamente
Si usted lee todo el contexto del capítulo 15, usted va a ver que Jesús buscaba a quién, los fariseos y los escribas. No, al revés, buscaba a los publicanos y los pecadores, porque Jesús vino para salvar a estos que estaban perdidos, ¿verdad? Sí, exacto. Ahora, ese era el propósito, pero también, lo acabas de mencionar tú, cada grupo tenían diferentes necesidades, pero también ambos, tanto publicanos, pecadores, fariseos y escribas, tenían una similitud y era que estaban lejos de Dios, lejos de lo que Dios quiere para nosotros, lejos de la forma que Dios quiere que lo adoremos, que lo glorifiquemos. Aun cuando los religiosos, los fariseos y escribas estaban en el templo, enseñaban la palabra de Dios, observaban la ley, seguían todas las tradiciones, pero era más que nada un formulismo, una religiosidad que no los acercaba a Dios. Y la razón, hermano, no me malentiendan, la razón que no los acercaba a Dios no era porque fuera, fuera malo lo que Dios había instituido para ellos, para que le adoraran, para que le glorificaran a Dios. No, ese no era el problema. El problema era el corazón, la forma de pensar de ellos, que al final, lejos de que Dios los justificara a ellos, ellos se justificaban a sí mismos. Entonces, se creían superior a los demás y en ese momento llegaban al mismo nivel que los publicanos y los pecadores. Tenían la necesidad de un verdadero encuentro con Dios. Ahora, Jesús mostraba cómo Dios conoce y sabe lo que cada ser humano necesita y cómo viven lejos de Dios. Esto es interesante, hermano Darcio, porque a pesar de que eran grupos muy distintos, algunos que seguían a Jesús, otros no lo seguían, otros estaban en contra, pero Jesús sabía claramente la necesidad de ellos y les mostraba cómo Dios conoce y sabe la necesidad que tenemos y qué es lo que Dios quiere que hagamos. Ahora Jesús hacía la diferencia entre todos ellos. Era diferente por su popularidad, por su mensaje, por su forma de hablar, por su autoridad. También porque iba en contra de la religiosidad. Y esto era algo que guardaban mucho los fariseos y los escribas. Ahora, esta forma de ser de Jesús, este mensaje, esta forma de hablar, esta autoridad, causaba controversia entre los religiosos. A algunos les agradaba escuchar el mensaje de Jesús. Tenemos el caso de Nicodemo, que aún a escondidas iba a buscarlo. Otros tantos se convertían al cristianismo y seguían a Jesús escondidas. Pero también, hermano Darcio, había muchos que cuestionaban y eran sus enemigos declarados, porque no aceptaban su mensaje, no aceptaban su autoridad, no aceptaban quién realmente él era. De verdad que nosotros vemos de que cuando Jesús se juntaba con los publicanos y los pecadores, esto es algo raro para los fariseos y los escribas, para los religiosos de la época, porque decían, mira cómo él se dice hijo de Dios y se junta con esta gente. Se considerar que los fariseos y escribas eran judíos y que los publicanos y pecadores también eran judíos, pero ellos no se mezclaban, ellos no tenían ninguna relación. Entonces, esto muchas veces iba de encuentro a Chocaba. sí, chocaba con toda la religiosidad de ellos. Entonces, Jesús vino para traer una nueva relación con Dios. No una relación religiosa, no una relación de
usos y costumbres, no una relación de vamos a la iglesia y ponemos la ropa de la misa, como decía mi abuela, la ropa de la misa. Me voy a la iglesia, tiene la ropa de ir a la iglesia. No, Jesús vino para que las personas tuvieran una relación verdadera con Dios. Y es muy interesante esta parte, hermano, porque esto nos habla y nos muestra que no es la forma que yo quiero, es el mensaje y la forma que Jesús ha declarado, que Jesús nos ha revelado en su palabra. Y esto nos tiene que servir a nosotros como cristianos hoy en día para poder entender y para poder apreciar la forma en que nosotros tenemos que seguir a Cristo, seguir a Dios. No es algo que se instituya, se construya, se forje dentro de la iglesia, es algo personal, es algo que Dios te revela a cada uno y tenemos que seguir esa enseñanza al pie de la letra sin esperar que los demás lo hagan. Eh, Es una enseñanza personal. Ahora, vamos a hacer análisis de la parábola, hermanos, y les invito a que abran sus Biblias en Lucas, capítulo 15, versículos 11 al 32. También dijo, También dijo un hombre, Sí, perdona, adelante. Ofelia. bueno, empiezo. También dijo un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y les repartió los bienes. El 3, hermana, ¿o no lo tenemos ahí? Ah, bueno, no lo tenemos, lo dejamos enseguida, correcto. Perdón. Sí, entonces vemos aquí una historia de una familia creo que no es diferente a las familias de hoy en día, nos podemos identificar. Una historia también muy familiar para nosotros en este día, un hijo, un padre eh, que amaba a los hijos, tenía una posición económica aparentemente bien el hombre, y uno de los hijos, el menor, quería ser libre. Ahora, esto es interesante porque si vemos en el inicio del versículo 12, el hijo menor va directamente al padre y le exige, le dice, ¿sabes qué? Dame, dame lo que me corresponde, dame lo que me toca, dame mi herencia. Quizá para la cultura de nosotros hoy en día no es tan común esta parte, hermano Darcio, porque siempre tiene, al menos, no sé, otras culturas, pero la cultura hispana es muy cuidadosa en ese sentido y no llegamos a ese extremo de exigir a los padres algo que creo que hemos entendido. Hoy en día es algo que se hereda voluntariamente. En ese tiempo era diferente porque en ese tiempo había herencia para los hijos ya predeterminada y este hombre recibió esa herencia que era una tercera parte de lo que tenía o de lo que le correspondía. No sabemos la cantidad, pero lo que me sorprende aquí, y no sé si te sorprende a ti, hermano Darcio, es cómo este hombre, en su deseo de alejarse del padre, de ser libre, va y confronta al padre de una manera un tanto, yo podría decir, quizá, no sé si compartes conmigo, hermano, eh, irrespetuosa, como que mostró cierto desprecio al padre, como que la actitud de este joven era egoísta, era eh, muy prepotente, me parece verla a este joven con su actitud, eh, con su comportamiento y además de la manera que enfrenta al padre. Y es muy claro cómo va directo, cómo el padre también le escucha y termina repartiendo esos bienes, hermano Darcy. De verdad,
Cuando él llega a su papá y dice, padre, dame la parte, Dios mío, Ahí está mal ya todo. ya está mal, ya empezó mal. Él ya está exigiendo algo que él no trabajó para tener. Está exigiendo algo, entonces él quería, como usted ha dicho, quería ser libre. Y vemos mucho de eso hoy, personas que quieren ser libres de su papá y de su mamá y quieren meterse en la vida para hacer lo que le da la gana. Y mi abuela ya decía, si usted quiere experiencia, compra un viejo, porque el viejo ya se pasó por todas las etapas de la vida, entonces usted no va a necesitar sufrir en determinadas etapas, ¿verdad? Pero este joven no, él fue egoísta, él fue arrogante, él fue muy orgulloso y él tuvo una desconsideración tremenda de su papá, ¿no? Mira, yo acostumbro decirle a mucha gente que a veces me pregunta en conflictos o problemas con los hijos, especialmente los jovencitos entre edad de 14 a 18 años que tienen cambios de ideología, quieren comportarse en diferente forma, tienen ambiciones distintas, quieren vivir de una forma distinta. Y yo acostumbro decirle a las personas que se recuerden cuando ellos tenían esa edad, cómo pensaban ellos. Porque hoy en día, la verdad, nosotros, ya personas mayores, pensamos de una forma que queremos evitarles sufrir todo ese trabajo. Queremos guiarlos para que tomen una decisión sabia. Pero acá el padre también, hermano Darcio, como que toma o como que accede muy rápido a dar al hijo lo que él estaba pidiendo. No sé si a lo mejor el padre ya estaba cansado o simplemente no quiso entrar en ese momento de discusión y le permitió seguir adelante con su vida para que tuviera esa experiencia, ese aprendizaje del cual estamos hablando. Yo pienso que por los textos que vemos, como vamos a ver más adelante, cuando usted lee todo el texto, usted conoce lo que va a pasar y usted entiende, primero, la imposición del hijo y segundo, el atendimiento del papá. El papá lo atendió porque lo amaba, ¿no? Y de verdad, cuando Jesús cuenta y nosotros leemos un versículo que demoramos 15 segundos para leerlo, pero dentro de esos 15 segundos tiene ahí días, meses, quizás años, para que el papá pudiera reunir la herencia y dar la herencia a su hijo. Entonces, yo pienso que tiene ahí una caminada que el papá tuvo con el hijo, pero seguro que el papá quiso complacer al hijo por su amor, por su cuidado, por su dedicación a su hijo. Pero lo hijo, como usted habló de los muchachitos de 14 a 18 años, lo hijo no quiere escuchar a su papá. De verdad, lo peor, si eso pasa en su vida, no quiera acabar con su vida por eso. No, porque todos los hijos son iguales. Nosotros éramos igual, nosotros Así, fuimos igual. así es, hermano. Ahora, este joven tenía un plan, hermano, y ya había tomado una decisión. Antes de ir con el padre, ya había tomado una decisión. Sí. ¿Y, ¿Y por qué decimos que tenía un plan? Porque cuando recibe todo, inmediatamente vende lo que tocó para tener el dinero suficiente, porque anhelaba esa libertad. Quería estar libre, lejos de su papá. Se fue lejos. Ahora, si tomamos en cuenta el lugar donde se dice la parábola, posiblemente este joven al irse lejos podría haber ido hacia Menor, hacia Mayor, al este o al oeste, Egipto, Babilonia, Italia, etcétera. Tenía diferentes opciones, pero la idea y el plan era irse lejos de la familia, irse lejos, no estar cerca del padre, quizá para evitar que el papá estuviera molestándole
aun cuando el papá había cedido, como dice el hermano Darcio, a darle lo que le correspondía sin tanto problema. Ahora, lo que vemos en el versículo 3, en el versículo 13, hermanos, al final, es que este hombre dice que vivió perdidamente, pero vamos a leer el versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Lo que decías tú, hermano Darcio, no muchos días después, pasó un tiempo, pero este muchacho ya tenía el plan. Y ese plan estaba bien diseñado, como lo mencioné hace un momento. Estaba bien diseñado, ¿por qué? Porque él tenía una visión diferente de cómo quería vivir, de lo que quería hacer. Y dice al final del versículo 13 que allí desperdició sus bienes viviendo, ¿qué? Perdidamente. Imagínate, ¿qué pensaría el padre? Porque su hijo vivió una vida de perdición, vivió su libertad sin reglas, sin autoridad. Que esto es lo que a veces quieren hacer nuestros hijos. A veces quieren vivir esa libertad, esa vida sin reglas, sin autoridad, hacer prácticamente lo que ellos quieren. Ahora, esto va a contra de lo que Dios desea para nosotros, de hecho para todo el mundo, porque Dios quiere que honremos a nuestros padres y de hecho es el primer mandamiento con promesa, hermano Darcio, honrar a nuestros padres para que nos vaya bien en la vida. Y acá vemos que fue lo contrario con este joven, se gastó todo y vivió una vida de pecado, de perdición. Ahora, después de vivir esa vida, hubo un cambio en su vida. Y veamos lo que dice el versículo 14. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Wow. Dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino. ¿Quién se esperaba esto? Bueno, gastó todo. Y, y cuando dice todo es todo, a quedarse sin nada. Ahora, él no esperaba que todo iba a cambiar. Él no esperaba que iba a haber una gran hambre. Él no esperaba que iba a haber escasez. Por mucho tiempo vivió una vida sin control, sin reglas, con abundancia. Pero al venir cuando vino esa gran escasez de alimento, no solamente lo afectó a él, afectó a toda la provincia, dice. Toda la gente que estaba allí estaba afectada. Ahora sabemos que cuando esto pasa, cuando nosotros estamos en una necesidad grande, lo primero que nos faltan son los amigos. Lo primero que muchas veces nos faltan también son los familiares. Nos vamos quedando prácticamente solos. No sé si les parece conocida esto que estoy diciendo, pero creo que es normal de la vida, hermano Darcio, cuando estamos pasando un tiempo difícil en nuestra vida, una necesidad difícil. Muy pocos quedan a nuestro alrededor, inclusive aún entre los cristianos. Muy pocas veces tenemos ese corazón ese deseo de ayudar a aquellos que están en necesidad, aún a nuestros hermanos. De verdad esto pasa. De verdad lamentable esto, pero pasa en el medio cristiano. Y vemos que cuando tenemos necesidad, los amigos se van, los hermanos no se encuentran más. Si usted No contestan. mira, usted llama, no te contestan. Es tremendo esto. Pero de verdad,
vemos que este joven estaba en una situación tremenda. Imagina que cuando tú tenías mucho dinero, tenía muchos amigos, ¿verdad? Los amigos estaban con él. Y usted sabe de esto. Porque Creo que todos. antes de su conversión se sabe por dónde usted pasó y yo sé por dónde yo pasé. Pero después se fueron, se acabaron todos, ¿no? Sí, lo peor, estaba lejos de casa, ya no estaba papá para poder acudir a papá. Este es el engaño del mundo, hermano. Y estas son las consecuencias de tomar decisiones equivocadas en nuestra vida. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros evitemos. Y por esto el mensaje del Señor Jesús, para que nosotros nos abstengamos de tomar esas decisiones. Ahora, el versículo 15 al 17 del capítulo 15, veamos lo que dice. Y fue y se animó, no, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Pero nadie le daba, y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Wow, qué cambio, ¿no? Qué cambio. Ahora, creo que para nosotros, hermanos, hermano Datio, hoy en día el hacer trabajos de este tipo, pues no son tampoco tan mal vistos. Me refiero porque, pues muchas veces los tenemos nosotros simplemente considerados como un trabajo, pero este hombre, al buscar ayuda, eh, tiene una humillación en sí mismo. ¿Por qué decimos esto? Bueno, primero vamos a ver las malas decisiones y sus consecuencias. Todo cambió en su vida. De estar bien, ahora está rogando por trabajo, a desear aún comer el alimento que tenía, que comían los cerdos. Y esto nos habla de la necesidad tan grande que tenía este joven. Ahora, cuando estamos en ese punto, muchas veces nosotros, lejos de pensar, lejos de buscar una solución, terminamos muchas veces hundiéndonos más. Ahora, había muchas cosas para este joven que estaban a contra. Primero, que era extranjero, estaba en un lugar lejos de su padre, por su decisión, por querer vivir una libertad, lo que quieras. Estaba lejos. Y como lo hablamos al principio, cuando tienes dinero, cuando estás bien económicamente, una posición social buena, pues eres bien visto por todos. Una vez que no estás ahí, pues bueno, empieza uno a estorbar en todos los lugares. Y este hombre era extranjero, entonces tenía muchas cosas en su contra. Había escasez, no había dinero y era extranjero. Su única opción era hacer lo que hizo, buscar un trabajo. Pero pasa algo, mira, cuando estás en este lugar, el versículo 16 dice que una vez que empezó trabajando, dando de comer a los puercos, cuidando a los puercos, deseaba llenar su vientre de la comida de los puercos. Y esto nos habla de qué tan bajo cayó, qué nivel descendió. En Levíticos, capítulo 11, lo pueden ver en sus Biblias, y habla sobre los animales inmundos, los animales impíos para los judíos, las reglas que Dios les dio. Ahora, para este hombre, si hablamos que es judío o que era judío, debió ser muy difícil, hermano Darcio, tomar una decisión de cuidar puercos, cerdos, para utilizar la palabra más conocida, cuidar cerdos, ya que era algo inmundo para ellos, era algo, se podría decir, de lo peor y que contaminaba más a la persona. Entonces,
siendo judío, si era judío este hombre, la verdad que cayó en una humillación, en un nivel de pobreza, no solamente espiritual, sino moral. Está prácticamente perdido, hermano Darcy. De verdad, nosotros vemos aquí que él quería comer las bolotas de los cerdos, pero no podía. Él Aparte, no podía, aparte. podía. ¿Ah? No es que él no quería, él quería, pero no podía. La segunda cosa que vemos que es muy grave es que por la ley que usted puede mirar en Levíticos 11, los judíos no podían involucrarse con cerdos, con puercos, o que sea. Y él estaba no solo involucrado, como cuidando de él. Sí, Entonces, deseando comida. sí, deseando su comida. Él perdió su nacionalidad, él perdió su relación con Dios, él perdió su dignidad, él perdió Su identidad. su identidad. Y muchas veces eso vemos en cristianos que están involucrados con cosas que no están bien. No están bien. Pero pastor, ¿qué voy a hacer? Mira, que pase hambre, pero no se involucre con cosas del diablo. Aquí para los judíos era algo del diablo. Y él estaba en una situación que no tenía Ahora, salida. De verdad tenía salida, ¿no? Él tenía salida que nosotros vamos a ver adelante, que él tenía salida, pero su orgullo aún estaba muy alto. ahora, este es el problema, hablando un poquito como cristiano, este es el problema con el pecado, lo mencionaste tú, porque a veces nos hace descender a niveles tan bajos y nos confunde tanto que nos es difícil reaccionar, pensar y volvernos a Dios, pero no tanto por el lugar donde estamos, por lo bajo que hemos caído, sino porque aún sigue habiendo ese orgullo, ese falso orgullo en nosotros y no queremos reconocer. Este hombre estaba en una posición humillante, se podría decir, en el contexto de su tiempo. Ahora, algo interesante pasó en el versículo 17, y esto me encanta, porque dice, volviendo en sí, acabamos de nombrar de que este hombre había caído lo más bajo, de que este hombre había perdido prácticamente su identidad, pero de pronto vivió una conversión, volvió en sí, empezó a recordar quién soy. Espérate, ¿de dónde vengo? ¿Quién es mi padre? ¿Cuál era mi vida? ¿Qué es lo que mi padre deseaba para mí? Esa conversión que él vivió le llevó no solamente a pensar en su padre, porque él pensó en su padre, pero también a pensar en aquellos trabajadores de su padre que tenían abundancia, dice, de pan, abundancia. Dice, ¿y dónde estoy yo? Yo estoy pereciendo. Yo estoy en lo más bajo. Comenzó a añorar lo que tenía. Comenzó a sentir arrepentimiento. Ahora, hermanos, esto es maravilloso cuando nosotros comenzamos a tener arrepentimiento, porque la palabra de Dios, la palabra de Dios nos dice, y en el mismo, no lo tenemos allá este versículo, en el mismo capítulo 15 de sus Biblias, ya que están ahí, en el mismo capítulo 15, nos dice, discúlpenme, el versículo 10, capítulo 15, versículo 10, y perdónenme, hermano, se me había ido el pasaje. Dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios
por un pecador que se arrepiente. Esa conversión que este hombre vivió, ese arrepentimiento, le llevó a tomar una decisión. Y cuando tomó esa decisión, vamos a ver más adelante cómo el Padre, lleno de gozo, de alegría, de felicidad, le recibe. Esto es lo que pasa con nosotros. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado, cuando nosotros nos volvemos a Dios, hay gozo, dice el versículo 10 del capítulo 15. Hay gozo delante de los ángeles. El Señor Jesús se alegra por ese arrepentimiento, por esa conversión. Pero vamos a ver qué es lo que dice el versículo 18 al 20, hermanos. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Qué hizo la diferencia para este hombre? La diferencia fue que tomó una decisión. Y la decisión, como al principio, fue dejar la vida que ahora tenía. Al principio de la parábola, este hombre tomó una decisión de dejar la vida que tenía junto a su padre. Ahora nuevamente tomó una decisión, pero esta decisión es sabia, porque ahora es la contrario a lo que había hecho al principio. Ahora la decisión es buscar a su padre, es pedir perdón a su padre. Estaba arrepentido y reconocía que había ofendido a su padre, que se había alejado por ese deseo de libertad, deseo de vivir una vida que no le daba ninguna dignificación, no traía nada bueno para él. Ahora, cuando nosotros tomamos esas decisiones, hermanos, eso quiere decir que estamos dispuestos a acercarnos, estamos dispuestos a ir a donde tengamos que ir. Interesante, hermano Darcio, si tienes algún comentario en cuanto a esto, pero esta decisión, muy diferente a la primera, habla de una transformación, era la palabra que buscaba, de una transformación en esta persona. De verdad la palabra que me gusta, transformación. La estaba buscando, me quedé pensando un poco en esto. Esta transformación. Mira, muchas veces cuando nosotros dejamos nuestro orgullo de lado, cuando nosotros dejamos nuestra arrogancia al lado, se queda más fácil tener arrepentimiento. Se queda más fácil abrirse para la transformación que Dios quiere hacer en nuestra vida. Una transformación que empieza cuando aceptamos a Cristo y va a seguir en la eternidad, porque el Señor sigue con nosotros cuando llegamos lá como el cuerpo transformado. Ahí sí se acabó la transformación. Pero de verdad, Él tomó un tiempo para reaccionar. Ahora, este tiempo es un tiempo que usted y yo tenemos. Es un tiempo para tu vida y para mi vida. Mira que este joven, él tomó una decisión. Y muchas veces nosotros tenemos que tomar la decisión de salir del medio que estamos, de salir de las cosas que hacemos, tomar una decisión y nos acercarnos al Señor. Y fue Amén. lo que él ha hecho, ¿no? Ahora, el versículo 20, que es hermoso este versículo, si lo tenemos. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Así. Qué decisión, ¿no? De este hombre y
y así como fue valiente al principio, tuvo el valor de acercarse a su padre. Ahora, cuando hay arrepentimiento, es fácil encontrar el perdón, hermano. Esto es fácil, porque estamos dispuestos ya, porque hemos entendido. Ahora, el amor del Padre es sorprendente. El hijo quiso dejar de ser hijo, pero el Padre siempre, siempre fue Padre. Quizá parecía que el amor del hijo había cambiado, pero el amor del Padre no. No estaba el hijo, pero él esperaba el regreso de su hijo. Y quizá podemos imaginarnos que por las tardes o las mañanas salía el padre a ver si el hijo regresaba. Tenía ese deseo. Ahora, qué tan hermoso es el amor del Padre. Qué tan hermoso es que Dios nos ame de esa manera y espere que un día tú y yo regresemos a su lado. Ocupemos ese lugar que Él ha dispuesto para nosotros. Y al igual que este Padre, Él está esperando que nosotros tomemos esa decisión, que tengamos ese arrepentimiento, esa conversión. Y mira, dice el final del versículo 20, que aún viéndolo de lejos, cuando lo miraba de lejos, el padre fue movido a misericordia, dice, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Qué hermosa demostración de amor del Padre. Creo que esto nos revela ese amor de Dios, por el cual envió a su Hijo Cristo Jesús. Y en el versículo 7 de Lucas, el capítulo 15, no sé si lo tenemos, hermano. Os digo que os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitaban de arrepentimiento. Esto es importante y es lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo, a llamarnos al arrepentimiento, a justificarnos Él delante de Dios. El Padre no necesitó las palabras del Hijo. Vamos a ver más adelante lo que el Hijo dice. Había preparado un discurso desde antes y había dicho, voy a hablar con mi Padre y le voy a decir esto y esto. Pero el Padre no necesitaba esas palabras. El Padre ya lo había perdonado. Esto es lo que hizo Dios en Cristo Jesús. Lo único que Él quiere es que tomemos una decisión, que nos arrepintamos y que volvamos a casa. Ese es el propósito del Señor Jesús, llevarnos a casa. Les invitamos, hermano Darcy, no sé si tienes un último comentario para cerrar, pero me gustaría que nos quedáramos pensando un poquito en esa escena del Hijo y el Padre y lo hermoso del Padre. Y de verdad que tenemos que ver ahí es que el padre no preguntó, mira, ¿o qué has traído? No preguntó, ¿dónde está el dinero? No preguntó, ¿dónde? Nada. Simplemente lo abrazó y lo besó. Y es eso que el Señor quiere hacer con nosotros. Es eso que el Señor quiere. Por eso hablamos todas las veces que hacemos la invitación para aceptar a Jesús, venga como esté. Como usted está, venga, porque el Señor está ahí esperando a usted y a mí para que podamos recibirlo y para que podamos aceptarlo en nombre de Jesús. Si usted aún tiene alguna duda, puede entrar en contacto con nosotros por correo electrónico aguavivaministerio12
gmail.com o por WhatsApp 239-849-6995, donde pasamos también nuestras devocionales todos los días. Si usted quiere, puede mandar una mensajita para nosotros, para ponernos la devocional a usted. O por las redes sociales. Las redes sociales funcionan como cuando usted se agrega a la red que estamos, cuando usted ve los videos, pone un OK en los videos, hace algún comentario, las redes sociales va a entender que este contenido es bueno y va a pasar a otra gente. Cuando usted hace esto, usted no está llevando el nombre de nosotros, el nombre del ministerio, y sí, la palabra del Señor. Usted está haciendo un trabajo misionero también. Entonces, en YouTube tenemos nuestra red para agregarse a nosotros, el Pastor Darcio. En Instagram tenemos @aguaviva_M12. En Facebook, Agua Viva. En TikTok, @pastoral2022. En Messenger tenemos Agua Viva. En Telegram tenemos dos, una en portugués y otra en español. Palabra diaria en portugués y palabra del día en español. Entonces, cuando usted se agrega, todos las redes van a estar con este logo aguavivaministerio.com, que está aquí al lado. Entonces, usted agréguese a él, manda su comentario, haga su comentario y juntos vamos a llevar la palabra del Señor, porque esto es que importa, llevar la palabra del Señor. Te invito a estar con nosotros para la parte 2 de la parábola del Hijo Pródigo, cuando vamos a estar el próximo viernes, en este mismo horario, y usted es nuestro invitado. Gracias a nuestro hermano Carlos por traer la palabra, hermano. Que Dios te bendiga mucho. Gracias, hermanos, bendiciones. Y te invito a estar con nosotros domingo en nuestro servicio de adoración en familia. Venga con nosotros, porque el Señor tiene una palabra para mí y para usted, en nombre de Jesús. Tenga un final de semana poderoso, lleno de la fuerza, de la unción y del poder del Señor, en nombre de Jesús. Que Dios te bendiga.